Soy el heredero de la familia Wang en la ciudad A. Todos, en secreto, me llaman el llama viviente, todo porque a los 3 años ya leía informes financieros. A los 8 hacía inversiones de riesgo. Y a los 12 ya había vaciado de poder real a mi padre, dejándolo como un simple adorno. Sin embargo, lo que nadie sabe es que, la razón por la que me esfuerzo tanto, es porque, desde el momento en que transmigré a este mundo, quedé vinculado a un sistema de contraataque del verdadero y falso joven maestro. El sistema me dijo que yo soy el joven maestro falso que ocupó el lugar del verdadero, el día que cumpla 18 años. El verdadero joven maestro, quien ha sufrido todo tipo de miserias en lo más bajo de la sociedad, será traído de vuelta. Él se vengará de mí, me incriminará. Y finalmente hará que todos me den la espalda, dejándome morir atropellado en una noche lluviosa, con mi cadáver abandonado en la calle. Así que, pasé más de 10 años trazando cada paso, planeando todo meticulosamente, hasta conseguir una carta decisiva, capaz de destruir la mitad de la economía de la ciudad A. Después de hacer todo esto, me senté firme, sin moverme, esperando con frialdad la llegada de mi enemigo destinado, mientras ese supuesto verdadero joven maestro se atreva a mostrar un mínimo indicio de hostilidad. Le haré entender de inmediato lo que significa recibir una brutal lección de la sociedad. Sin embargo, el día de mi cumpleaños número 18, mi padre, al que ya había convertido en una figura decorativa, regresó con los ojos enrojecidos, trayendo consigo a una joven frágil que lloraba desconsoladamente. ¿Pero qué demonios? ¿Qué mierda significa que el sistema se vinculó mal? ¿Qué mierda significa que en realidad esto es una historia de verdadera y falsa heredera? Sistema, sal aquí. Maldita sí, el condenado sistema se dio a la fuga. Capítulo 1. Me llamo Jorge Wang. Este año acabo de cumplir 18. De pie frente a la ventana de suelo a techo en el segundo piso de la antigua residencia de la familia Wang, sostenía una copa de champán entre las yemas de mis dedos. Entre paréntesis, en realidad estaba llena de cola. Fin del paréntesis. Mientras observaba desde lo alto el gran banquete de cumpleaños que se celebraba en el césped de la mansión. Abajo, el ambiente rebosaba lujo y elegancia. Invitados bien vestidos conversaban entre sí, y las copas chocaban en brindis constantes. La élite de la ciudad A, tanto figuras políticas como magnates empresariales, se había reunido para celebrar la ceremonia de mayoría de edad y el banquete por el ascenso académico del tercer joven maestro de la familia Wang. La forma en que me miraban estaba llena de asombro, halagos y envidia. Después de todo, soy el único heredero varón de esta generación de la familia Wang, el futuro jefe indiscutible del grupo Wang a los ojos de los demás. Pero por dentro, no sentía nada. Si acaso, casi quería reír, porque solo yo sé que toda esta prosperidad no es más que una ilusión, como un espejismo reflejado en el agua. Una vez que los invitados se marchen esta noche y el reloj marque la medianoche, estos 18 años de vida pacífica estallarán como una burbuja con un solo chasquido. Y todo esto se debe al sistema que ha estado ligado a mi mente desde el momento en que nací. El sistema de contraataque del joven maestro verdadero vs. falso. Hace 18 años, transmigré a este mundo como un recién nacido. Antes de poder siquiera soltar mi primer llanto, una fría voz mecánica resonó en mi mente, pronunciando mi sentencia de muerte. Din. Identidad del anfitrión confirmada, joven maestro falso de la familia Wang. Cargando historia original. Resultado final, a los 18 años. El verdadero joven maestro es encontrado y traído de regreso, tras haber sufrido enormemente en el fondo de la sociedad. Desarrolla un odio extremo hacia el anfitrión, quien ha disfrutado de riqueza y privilegios. Después de regresar, llevará a cabo una serie de planes de venganza, inculpaciones, fingir ignorancia, sabotaje en secreto y sembrar discordia dentro de la familia. Finalmente, el anfitrión será completamente abandonado por la familia Wang, expulsado, y en una noche lluviosa, será atropellado por un coche contratado por el verdadero joven maestro. Desde el día en que aún bebía leche, supe que mi vida había entrado en una cuenta regresiva de 18 años. Nadie puede vivir tranquilamente como un heredero rico de segunda generación sabiendo que está destinado a ser atropellado y morir. No creo en el destino, solo creo en el poder y el dinero en mis propias manos. Si el sistema dice que soy solo un joven maestro falso desechable destinado a ser eliminado, entonces antes de que el verdadero regrese, convertiré a esta familia en mi fortaleza. Y así, comencé un plan de 18 años, mientras otros niños aprendían a caminar.
Yo observaba en secreto la estructura industrial de la familia Wang. Cuando otros estaban en la escuela primaria, utilicé los recuerdos de mi vida anterior para dirigir a asistentes de confianza a registrar empresas offshore en el extranjero, aprovechando con precisión cada ola del auge de Internet y de la industria de nuevas energías, completando mi acumulación inicial de capital. ¿Qué? ¿Te preguntas cómo logré hacer todo eso siendo tan joven, con tantas limitaciones? Por supuesto, el sistema. ¿Qué tipo de transmigrador no usa su sistema? Eso sería desperdiciar la transmigración. En resumen, a medida que crecía, mostré un talento empresarial asombroso. A los 12 años, propuse un plan de transformación integral para el negocio de grandes almacenes de la familia Wang, entre paréntesis. Básicamente era comercio electrónico que no existía en este mundo. Fin del paréntesis, lo que multiplicó las ganancias varias veces. A los 15 años, lideré la adquisición por parte del grupo Wang de una empresa de videojuegos al borde de la quiebra, y ahora el valor de mercado de esa empresa ha superado los 100.000 millones, entre paréntesis. Ya saben qué juego copié. Fin del paréntesis. Todos en la familia Wang, incluido mi padre biológico Po, me tenían en la más alta estima. Pensaban que todos mis esfuerzos eran para asegurar mi posición como heredero y dar gloria a la familia Wang. Solo yo conocía la verdad. Estaba construyendo fortificaciones defensivas. En este círculo, el linaje lo determina todo, incluso después de haber sido criado durante 18 años. Una vez que se descubra que no tengo vínculo de sangre, Paul jamás permitiría que el imperio familiar cayera en manos de un extraño. Así que yo no podía ser quien estuviera bajo los reflectores, atrayendo toda la atención. En cambio, fijé mi objetivo en mi hermana mayor, Alicia. Ella es 8 años mayor que yo, gentil, inteligente, la imagen perfecta de una belleza refinada del sur. Pero, más importante aún, es un caso perdido con complejo de hermano menor. Desde que éramos pequeños, con solo que yo frunciera ligeramente el ceño, ella haría lo que fuera para darme lo que quisiera, incluso si eso significaba bajar la luna del cielo. Capítulo 2. A ella le dolía que yo hubiera madurado demasiado pronto, que me hubiera desgastado por el grupo desde tan joven. Siempre decía que, como hermana mayor, no había cumplido bien su papel y por eso yo había perdido mi infancia. Hace 9 años, comencé a maniobrar en secreto, empujando poco a poco a mi hermana mayor hasta el puesto de directora general del grupo Wang. Le dije, hermana, no me gusta estar bajo los reflectores, solo quiero ser un inversor discreto. La familia Wang necesita a alguien estable al mando, y tú eres la más adecuada. Yo siempre estaré detrás de ti. Ella se conmovió profundamente y estuvo dispuesta a estar al frente por mí, controlando la situación y cargando con todo, a ojos de los demás. Ella es una directora ejecutiva decidida y contundente, pero en realidad, cada dato clave que maneja y cada gran proyecto que firma llevan mi sombra detrás, a través de mi hermana mayor. Fui despojando poco a poco a Po del poder real dentro del grupo, como hervir una rana a fuego lento. Hoy en día, más de la mitad del consejo de administración del grupo Wang está de mi lado. Los responsables de los departamentos clave son personas de confianza que he cultivado en secreto, y todos los flujos de capital están bajo mi supervisión. Paul sigue sentado en el puesto de presidente. Los recursos que puede movilizar ni siquiera igualan los de una secretaria de mi hermana mayor. Por supuesto, a mi viejo también le viene bien esa tranquilidad. En ese entonces no sabía que yo era un joven maestro falso, ni que estaba tomando el poder de forma deliberada. Además, para las otras hermanas de la familia, también hice mis propios arreglos. Mi segunda hermana, Lucia Wang, es 3 años mayor que yo. Es una mujer fría y dominante, de pocas palabras, siempre con el rostro inexpresivo. Según la historia original que da el sistema, alguien con su carácter es el más fácil de ser manipulado por el verdadero joven maestro. Aunque no entiendo cómo alguien que ya tiene esa cara de hielo podría ser manipulada, pero si el sistema lo dice, pues será así. Un producto de una dimensión superior no debería equivocarse. Así que utilicé los recursos que tenía para apoyarla en secreto a perseguir la carrera artística que le gustaba, alejándola del centro de las luchas empresariales y reduciendo al máximo sus futuras oportunidades de contacto con el verdadero joven maestro. Mi cuarta hermana, Lara, tiene 15 años. Es tranquila y reservada, algo parecida a la hermana mayor. Aunque es una chica curiosa a la que le encantan los chismes, es demasiado joven como para preocuparse. Basta con darle suficiente dinero de bolsillo. Hoy cumplo 18 años. Toda la familia Wang, desde las decisiones del grupo hasta el sistema de seguridad de la mansión, está bajo mi control absoluto.
Mis torres defensivas ya están completamente maximizadas. Y tengo la carta ganadora en la mano. Si ese verdadero joven maestro se atreve a regresar, si muestra aunque sea un mínimo indicio de venganza, le haré entender lo que es recibir una paliza de la realidad, lo que es salir de la casa sin nada, lo que es desaparecer sin dejar rastro. He imaginado innumerables escenarios de su regreso. Tal vez sea un chico pobre y sumiso, tal vez un resentido lleno de odio, o quizá un actor hipócrita que parece inocente en público pero es calculador en privado. Sí, cual sí. Estoy completamente preparado. Jorge, ¿por qué estás aquí solo? La voz suave de mi hermana mayor, Alicia, interrumpió mis pensamientos. Llevaba un vestido de gala color blanco luna y sostenía 2 vasos de jugo mientras se acercaba. En su rostro se notaba un ligero cansancio, pero al mirarme, sus ojos estaban llenos de cariño. Dijo, ¿estás cansado? Esos viejos no dejaban de molestarte, así que los aparté por ti. Bebe menos refrescos. No son buenos para la salud. Tomé el jugo y mostré una sonrisa perfecta e inofensiva. Gracias, hermana. Estoy bien. Solo quería estar un rato tranquilo. Tú siempre has sido demasiado pensativo desde pequeño. Alicia suspiró y extendió la mano para acomodar mi corbata. Hoy es tu cumpleaños número 18. Después de hoy ya eres adulto. Prométele a tu hermana que no te esforzarás tanto en el futuro. Si pasa algo, yo lo asumiré por ti. Al ver su mirada sincera, algo en mi interior se conmovió ligeramente. Hermana, lo siento, te pongo al frente para que seas mi escudo. Si algún día descubres que no soy tu hermano biológico, ¿seguirás tratándome así? Reprimí esa pizca de culpa en mi interior y asentí con una sonrisa. De acuerdo, te haré caso. El banquete continuó hasta altas horas de la noche, cuando el coche del último invitado salió de la mansión, la antigua residencia de la familia Wang, que había estado animada todo el día. Finalmente quedó en silencio. Paul se sentó en el asiento principal del salón, con el rostro sonrosado. Claramente estaba de muy buen humor. La hermana mayor, la segunda hermana y la cuarta hermana se sentaron a ambos lados. Yo también me senté. Tomé el té caliente que mi hermana mayor acababa de prepararme y soplé suavemente. Sabía que la verdadera función estaba a punto de comenzar. Según la historia original, en 5 minutos, Paul entraría con un joven cubierto de polvo de viaje y lanzaría una bomba que sacudiría a toda la familia. Dejé la taza de té y, aprovechando el gesto de acomodarme la manga, presioné discretamente el botón de un pequeño control remoto en mi bolsillo. Los guardias ocultos fuera de la mansión ya habían entrado en nivel de alerta 1, con una sola orden mía. Incluso el hijo biológico que Paul trajera podría ser controlado al instante. Paul se aclaró la garganta. La sonrisa en su rostro se redujo un poco, volviéndose más serio y algo inquieto. Dijo, aprovechando que todos están aquí, tengo algo muy importante que anunciar. Capítulo 3. Ha llegado. Incliné ligeramente el cuerpo hacia adelante, con los músculos tensos, la mirada afilada fija en la entrada. Joven maestro verdadero, déjame ver qué clase de monstruo eres. Se oyeron pasos en el recibidor. Paul se levantó y caminó rápidamente hacia allí. Tomó de la mano a alguien y lo llevó al centro del salón. Esta niña se llama María Liu. La voz de Paul estaba algo ahogada. Miró a esa persona con los ojos enrojecidos. María, ven, saluda. ¿Saludar? ¿A quién? Llevaba 18 años imaginando cómo usar mi aura dominante para aplastar al verdadero joven maestro. Incluso tenía preparadas las frases. Sin embargo, cuando vi claramente a la persona que Paul había traído, todos los circuitos lógicos de mi cerebro se quemaron en un instante, y me quedé rígido en el sofá. María vestía una camisa blanca desgastada, unos vaqueros también descoloridos, y en sus zapatillas de tela aún había manchas de barro seco. Su figura era algo delgada. Mantenía la cabeza baja y parecía incómoda e insegura. Cabello largo, rostro ovalado, rasgos delicados con un toque de firmeza. Pero al ver la lujosa decoración de la casa y nuestra apariencia distinguida, una chispa de asombro cruzó fugazmente sus ojos, que pronto se transformó en una profunda inferioridad y en un resentimiento muy bien oculto, como si el mundo le debiera algo. El resentimiento era correcto. La vida en la base de la sociedad. También, la incomodidad y la inferioridad. Igualmente, pero el problema es, esto es una mujer. ¿Dónde está mi verdadero joven maestro? ¿Dónde está ese tipo astuto y despiadado que contrataría a alguien para atropellarme? ¿Ese al que tenía que enfrentar quitándole poder a mi propio padre? ¿Por qué es una mujer? Papá, ¿quién es ella? Preguntó curiosa mi hermana menor. Lara, mi hermana mayor. Alicia, frunció el ceño, sintiendo instintivamente una extraña sensación de peligro. Mientras tanto,
Mi segunda hermana, Lucía, seguía con su expresión fría de siempre, como si nada de esto tuviera que ver con ella. Paul respiró hondo, nos miró y dijo con voz temblorosa, Lucía, Alicia, Jorge, Lara. María es la verdadera hija de nuestra familia Wang. Lucía, hace 21 años en el hospital, tú y María fueron intercambiadas. Fue como si un rayo gigantesco cayera directamente sobre mi cabeza, dejándome completamente aturdido. ¿La que fue intercambiada fue Lucía? Mi segunda hermana, fría, callada, siempre distante, ¿era la impostora que ocupó el lugar de otro? Y esta María, con cara de santa inocente pero claramente una falsa inocente manipuladora, ¿era la auténtica segunda hija de la familia Wang? Entonces, ¿quién soy yo? Desde que aún tomaba leche, empecé a planear. Me levantaba temprano y me acostaba tarde. Me dejé la piel. Hice lo que fuera necesario. Le quité el poder a mi propio padre. Empujé a mi hermana mayor a convertirse en directora general. Tracé planes durante 18 años para enfrentar una batalla de vida o muerte. Y resulta que, mi enemigo, nunca existió. El supuesto verdadero joven maestro de la historia original, ¿era un dato completamente equivocado desde el principio? Capítulo 4. Sistema, maldita sea. Sistema, sal ahora mismo. ¿Qué demonios está pasando? Grité dentro de mi mente, llamando frenéticamente al sistema, justo cuando mi estado mental estaba a punto de colapsar por completo y sentía que podía vomitar 3 litros de sangre en el acto. Ese sistema que normalmente se hacía el muerto y se la pasaba holgazaneando dejó de fingir. Dijo, ¿qué demonios? Esto no está bien. Anfitrión, tú deberías ser el joven maestro falso. ¿Qué está pasando? ¿Me lo preguntas a mí qué está pasando? Yo te lo estoy preguntando a ti. Respondió, yo tampoco lo sé, soy un sistema orientado a protagonistas masculinos, ya. Tenía todo preparado para llevarte por el camino de la cultivación inmortal. ¿Cultivación inmortal? Explícamelo mejor. No, espera, ¿los sistemas también se dividen así? ¿Hasta en categorías de público masculino o femenino? Continuó, autoinspección del sistema en curso, verificando nuevamente la historia original, ZZZ. Debido a una interferencia interdimensional cuando el sistema se vinculó con el anfitrión hace 18 años, ocurrió un error lógico en el código base. Reverificación de identidad, Jorge. Coincidencia de ADN del 99,99%. Confirmado. Usted es el hijo biológico de Paul y su difunta esposa, el auténtico joven maestro de la familia Wang. Objetivo original de la trama, el joven maestro verdadero que regresa con resentimiento tras haber sido intercambiado al nacer no existe. La línea antagonista de la obra original, debido a un error del sistema en la diferencia de género, ha sido corregida a, la verdadera heredera María corresponde a la segunda hermana Lucía, no al anfitrión. Este sistema está diseñado para el contraataque del joven maestro verdadero vs. falso, dado que el anfitrión ya es el verdadero joven maestro y ha alcanzado el objetivo final de controlar el poder real de la familia. Este sistema ya no tiene razón de existir. El sistema procederá a desvincularse. Le deseamos una vida feliz. Adiós. No, hasta nunca. El zumbido eléctrico en mi mente desapareció. Ese maldito sistema que me había arruinado durante 18 años se fue exactamente igual que llegó, agitando la manga y sin llevarse nada consigo. Se largó. Y me dejó solo, sentado en el lujoso sofá, mirando a Paul y a María llorando juntos, mirando a mi hermana mayor con el rostro lleno de sorpresa, mirando a Lucía, que seguía tan fría como siempre. Yo, Jorge, el verdadero joven maestro de la familia Wang, el verdadero controlador del grupo Wang, he pasado 18 años luchando contra un enemigo inexistente. Incluso, le quité el poder a mi propio padre. ¿Pero qué demonios es toda esta situación? Capítulo 5. Desde que aquel sistema idiota salió corriendo antes de tiempo ese día, llevo 3 noches seguidas sin poder dormir. Cada vez que cierro los ojos, veo a mi padre, al que dejé sin poder real. Sonriéndome, veo a mi hermana mayor, a quien forcé a convertirse en una mujer fuerte, creyéndose todas las promesas vacías que le vendí. Y aún puedo escuchar aquella frase perfectamente pronunciada del sistema, soy un sistema para protagonistas masculinos. Mi estabilidad mental se ha derrumbado por completo. Para averiguar qué demonios es este inicio infernal, activé la red de inteligencia de primer nivel que originalmente había preparado para defenderme del verdadero joven maestro y de espías comerciales para investigar a una chica de 21 años. En menos de medio día,
Toda la información de María, desde sus notas en tercer grado de primaria hasta los trabajos ilegales que hizo en fábricas clandestinas, estaba sobre mi escritorio. Mirando ese grueso montón de documentos, caí en profunda reflexión. El sistema será un inútil, pero el esquema de la historia no estaba tan equivocado. La trayectoria de crecimiento de María encaja perfectamente con ese verdadero heredero que ha sufrido en lo más bajo de la sociedad y desarrolla un odio extremo hacia la riqueza y el privilegio del que hablaba el sistema. Todo coincide, excepto el género. Los padres adoptivos de María, es decir, los verdaderos padres biológicos de mi segunda hermana falsa, Lucía, eran una pareja absolutamente despreciable, con una fuerte preferencia por los hijos varones. Desde pequeña, María no tenía suficiente para comer ni para vestir. No solo hacía todas las tareas del hogar, sino que además tuvo que abandonar la escuela para trabajar y mantener a su hermano menor. Cualquier mínima resistencia era respondida con golpes o insultos. Después de luchar durante 21 años en ese entorno oscuro y sin salida, de repente alguien le dice: tú eres en realidad la hija de la familia más rica. Deberías haber crecido en una mansión, conduciendo coches de lujo, rodeada de mimos y privilegios, y todo el sufrimiento que has vivido, en realidad le correspondía a otra persona. Si fuera yo, también odiaría. En una novela online, esto sería sin duda el comienzo de una protagonista femenina que se vuelve fría y poderosa para vengarse. Por suerte, aunque la familia Wang es capitalista, no somos un clan frío e inhumano. Mi padre, Paul, curtido tras años en el mundo de los negocios, manejó el asunto con bastante decisión. Pagó una gran suma de dinero para firmar un acuerdo de ruptura total con esos padres adoptivos parásitos. Trajo de vuelta a María Liu a la familia Wang y le devolvió el apellido Wang. Así que ahora debería llamarse María Wang, pero el nombre María ya se le ha quedado grabado a todos. Y ella misma está acostumbrada y no quiere cambiarlo. En cuanto a mi segunda hermana falsa, Lucía, la postura de mi padre y de mi hermana mayor es muy clara. Después de más de 20 años criándola, el afecto es real. Aunque no haya lazo de sangre, la familia Wang es lo suficientemente poderosa como para no escatimar en una persona más. Ella sigue siendo la segunda señorita de la familia. La reacción de mi segunda hermana fue aún más impresionante. El día que supo que era una falsa heredera, simplemente respondió con un frío y dijo con indiferencia: si necesitan que me mude, avísenme con 3 días de antelación para recoger mis materiales de pintura. Y luego volvió a su estudio a seguir pintando, como si el terremoto solo hubiera ocurrido para nosotros, mientras que a ella solo le importaba si su pintura se había secado. Su personalidad y sus aficiones son realmente contradictorias. Siempre siento que algo como la pintura no debería pertenecer a alguien tan fría. Pero bueno, ahora que la retaguardia familiar está estable, también he llegado a una conclusión definitiva. Soy el hijo biológico. No necesito defenderme de nadie que venga a quitarme la herencia, porque esta maldita herencia ya es mía desde el principio. No necesito seguir investigando ni estudiando fusiones internacionales ni el índice Nasdaq. Voy a relajarme, voy a dejar de fingir, voy a cambiar la cola de mi copa de champán por una Coca-Cola helada con gas de verdad. Voy a jugar videojuegos. Así que llamé de inmediato a mi hermana mayor. Alicia, hermana, lo he pensado bien, solo tengo 18 años. La vida debería tener más posibilidades. Tirado en la cama, con tono solemne, dije: todas las reuniones de estos 6 meses, los planes de proyecto y también esa licitación de nuevas energías en el sur de la ciudad que está a punto de concretarse, déjalo todo completamente en tus manos. Yo voy a descansar. Capítulo 6. Al otro lado del teléfono, mi hermana mayor guardó silencio durante medio minuto entero. Aunque sabía que ella jamás me regañaría por no esforzarme, seguramente pensaría que solo estaba siguiendo su consejo de descansar. Su reacción fue completamente distinta a lo que esperaba. Su voz se volvió muy baja, pero cargada de una emoción estratégica, como si estuviera moviendo piezas en un tablero. Jorge, ¿has notado algo? ¿Es que algunos de esos viejos del grupo están aprovechando el caos en casa para manipular el proyecto del sur de la ciudad? Estás retrocediendo a propósito para atraerlos y luego hacer una limpieza total, ¿verdad? Me quedé sin palabras. En serio, hermana, con esa imaginación, deberías escribir novelas de misterio. Además, aquí no se trata de un joven maestro falso, sino de una falsa heredera. Mientras yo, que controlo todo, esté bien, aunque la familia sea un caos, no afectará al grupo. Dije: hermana, de verdad solo quiero jugar videojuegos. Ella respondió: entiendo. Ocultarse entre la multitud. Fingir debilidad. Tranquilo.
Déjalo en manos de tu hermana. Estos meses tú ocúpate de mantener la fachada. Yo me encargaré de todo lo externo. Clic. Colgó. Miré la pantalla del teléfono y me masajeé la sien con cansancio. Esto no cuadra. ¿Desde cuando mi hermana es así de exagerada? ¿Dónde quedó mi hermana elegante y serena? ¿Se rompió su personalidad? Da igual, que el mundo arda. Por suerte, ya la entrené bien, es firme y despiadada, completamente capaz de sostener todo por sí sola. En cuanto a sus teorías conspirativas, que piense lo que quiera. Pensé que por fin podría empezar mi vida de rico despreocupado que llevaba 18 años retrasando, pero pronto descubrí que estaba equivocado. Cuando uno quiere tranquilidad, los problemas no dejan de llegar. La venganza de María había comenzado, aunque por culpa del error del sistema su objetivo cambió de mí a Lucía. Yo, como simple espectador bajo el mismo techo, terminé involucrado a la fuerza en este drama familiar de bajo nivel. Fue el 5.º día desde que María volvió. A la hora de la cena, toda la familia estaba sentada alrededor de la larga mesa de estilo francés. Ah, cierto, mi hermana mayor no estaba. Estaba en la empresa trabajando como una auténtica máquina, en mi lugar. La cocinera ya había preparado una cena abundante, pero María insistió en cocinar ella misma, diciendo que quería preparar su mejor sopa de costillas para agradecer a sus padres por haberla traído al mundo. Cuando salió con ese gran cuenco humeante, inmediatamente noté que algo no estaba bien. Hoy llevaba una camiseta vieja claramente demasiado grande para ella, con las mangas desgastadas y deshilachadas. A pesar de que el armario estaba lleno de ropa de alta gama que mi padre y mi hermana le habían comprado, ella eligió vestirse así, como si acabara de salir de un campo de refugiados. María caminó con la sopa hacia Lucía, y de repente tropezó de forma accidental. ¡Ah! Gritó. Y el cuenco de sopa hirviendo se inclinó directamente hacia Lucía. Lucía reaccionó con rapidez, echándose hacia atrás para evitar el impacto directo, pero aún así el caldo salpicó su vestido de seda. ¡Cras! El cuenco se hizo pedazos en el suelo, y antes de que Lucía pudiera decir una sola palabra, María ya se había arrodillado de golpe entre los fragmentos de cerámica y la sopa derramada. Lo siento, hermana, no fue intencional. Sus ojos se enrojecieron al instante, y grandes lágrimas comenzaron a caer una tras otra, sin importarle los trozos de cerámica en el suelo. Extendió la mano para limpiar la sopa del vestido de Lucía, quemándose inmediatamente el dorso de la mano. Sé que soy torpe, que no hago nada bien, que he molestado a mi hermana. Hermana, por favor no te enfades conmigo. Puedes pegarme o regañarme si quieres, pero no me eches de casa. María lloraba como una flor bajo la lluvia, con los hombros temblando. Su actitud de víctima absoluta hacía parecer que Lucía le hubiera hecho algo terrible. El aire en la mesa se congeló. Mi hermana menor, Lara, dejó caer los palillos del susto. Mi padre, Paul, se levantó de golpe, con el rostro lleno de angustia, y yo, sentado junto al asiento principal, aún con un camarón en salsa en los palillos, observaba fríamente la actuación impecable de esa pretenciosa coqueta, y casi no pude evitar aplaudir. Capítulo 7. Vaya nivel. Hacerse la débil para ganar simpatía, atacar primero para tomar la iniciativa, aparentar vulnerabilidad y de paso colocarle a Lucía la etiqueta de falsa heredera malvada que no tolera a la verdadera. No solo es la verdadera heredera, también es una futura actriz ganadora de premios. María, ¿qué estás haciendo? Como era de esperar, mi padre, Paul, fue el primero en perder la calma. Después de todo, es alguien de corazón blando, y hacia esta hija biológica que había sufrido durante 21 años fuera de casa, tenía un fuerte sesgo de culpa y compasión. Empujó la silla y corrió hacia ella, levantando a María del suelo. Tu mano está roja por la quemadura, y también cortada. Rápido. ¿El botiquín? Mi padre temblaba de preocupación. Luego miró a mi segunda hermana, que seguía de pie en su lugar con el rostro frío, y frunció ligeramente el ceño. Dijo, Lucía, María acaba de volver. Aún no se acostumbra a la vida aquí. Tú. No terminó la frase, pero el significado era claro. Sé más tolerante. No pongas esa cara. Bajé la cabeza y suspiré. ¿Será que cerca del protagonista hay algún tipo de aura que reduce la inteligencia? La reacción de mi padre ya era tan absurda que ni ganas me daban de mirar. Mi segunda hermana bajó la mirada hacia su vestido de seda de alta gama arruinado. Luego miró a María, que lloraba desconsoladamente. Su rostro, ya frío de por sí, se volvió aún más helado. Abrió la boca, como si quisiera explicarse, pero con su personalidad, de la que no se le puede sacar ni una palabra ni con 3 golpes. Tras mucho esfuerzo solo dijo, yo no la toqué. Lo sé,
Hermana, no me tocó, fui yo quien no se sostuvo bien. María, sollozando, se aferró con fuerza a la manga de mi padre, temblando de pies a cabeza. Papá, no culpes a mi hermana, soy demasiado torpe. Ni siquiera puedo sostener bien un cuenco de sopa. Antes en casa también era así. Siempre hacía enfadar a mis padres y me golpeaban. Ya estoy acostumbrada. Vaya jugada. Esa frase fue directamente a matar. No solo consolidó su imagen de víctima, sino que también pisoteó a Lucía, e incluso avivó la ira de mi padre hacia sus padres adoptivos. Transformó con éxito un simple accidente en un conflicto de clase y abuso familiar. Mi hermana menor, Lara, estaba tan asustada que parecía una codorniz encogida en la silla, sin atreverse ni a respirar. Yo terminé tranquilamente de pelar el último camarón en salsa que tenía en los palillos. Lo mojé en un poco de vinagre y lo llevé a la boca con elegancia. Masticar, tragar. Luego tomé una toallita húmeda y comencé a limpiarme los dedos uno por uno. Para ser sincero, este nivel de intrigas familiares es demasiado bajo, tan bajo que, para alguien como yo, que ha luchado durante 18 años contra viejos zorros en el consejo, jugando con adquisiciones, ventas en corto y estrategias complejas, provoca una profunda sensación de soledad. Aquí haría falta que algún cantante veterano me dedicara una canción. Suspiré, tiré la toallita sobre la mesa y finalmente hablé. Mayordomo. Mi voz no era alta, pero llevaba esa autoridad incuestionable de quien está acostumbrado a dar órdenes en el grupo. Sí, tercer joven maestro, el mayordomo, que había estado encogido en un rincón, dio un paso adelante de inmediato y se inclinó ligeramente. Dije, llama a alguien para limpiar esto. ¿De verdad tengo que decirlo yo? Sí, tercer joven maestro. El mayordomo asintió y se apresuró a llamar a alguien para encargarse del desastre que María había causado. No sé si realmente existe esa supuesta aura de reducción de inteligencia, pero incluso algo tan simple tuvo que ser ordenado por mí personalmente. Luego miré a María y hablé con calma. Primero, la alfombra de lana hecha a mano en este comedor fue traída por vía aérea desde Italia el mes pasado. No tiene irregularidades, ni juntas elevadas ni arrugas, así que la probabilidad de tropezar en un suelo plano es extremadamente baja desde el punto de vista físico. A menos que haya un problema en las piernas. Me recosté en la silla, con la mirada indiferente sobre ella. El llanto de María se detuvo bruscamente. Me miró con sorpresa. No le hice caso y continué. Segundo, según la trayectoria parabólica de hace un momento, si María hubiera tropezado hacia adelante por accidente, la sopa debería haberse derramado sobre su propio pecho o sobre el suelo frente a ella. Sin embargo, el líquido se proyectó en un ángulo extremadamente preciso, formando un abanico de 60 grados hacia la falda de Lucía, que estaba sentada medio metro a su izquierda. Esto indica que, en el momento de caer, su muñeca realizó un movimiento lateral de alta precisión. Capítulo 8. Mi padre se quedó atónito. Jorge, ¿tú qué quieres decir? Definitivamente existe esa maldita aura que reduce la inteligencia. Dije, quiero decir que, a menos que seas acróbata profesional, eso fue intencional. Me levanté y caminé hacia ellos. Aunque solo tengo 18 años, la presencia que he cultivado durante años en posiciones de poder hace que incluso estando de pie de forma casual desprenda una fuerte presión. El rostro de María se volvió pálido al instante. Se mordió el labio inferior, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Hermano, ¿por qué dices eso de mí? Yo solo. Basta. Levanté la mano y corté su intento de seguir actuando. Dije, tercero, la familia Wang tiene reglas. En casa hay más de 10 cocineras con certificaciones profesionales y nutricionistas. No es necesario que los miembros de la familia cocinen personalmente. Que entres a la cocina vestida así no aporta nada, excepto añadir presión psicológica al personal. Bajé la mirada hacia sus manos enrojecidas por la quemadura. Mi tono era tan calmado como si hablara del clima. Has sufrido durante 21 años. Mi padre te tiene lástima. Y la familia Wang también te compensará. Eso es correcto. Pero la forma de compensarte es permitirte estudiar, ampliar tus horizontes y disfrutar la vida que te corresponde. No que regreses a esta casa para seguir usando las tácticas que aprendiste abajo, competir por afecto, fingir debilidad y montar intrigas familiares. Hablando con justicia, por sangre tú eres mi segunda hermana. En esta casa, mientras te comportes correctamente, seguirás siendo la segunda señorita de la familia Wang, y nadie te tratará mal. Pero si insistes en pisar a otros para ascender, miré sus ojos, que se encogieron al instante, y esbocé una leve sonrisa. Yo soy una persona a la que no le gustan los problemas. Si es necesario, prefiero resolverlos de raíz de una vez por todas.
El comedor quedó en un silencio absoluto. La mirada de mi hermana menor, Lara, pasó del shock a la admiración. Mi segunda hermana, Lucía, no dijo nada, pero su ceño fruncido claramente se relajó. Mi padre, Paul, abrió la boca, como si quisiera defender a su hija biológica, pero al recordar que yo siempre he sido quien manda tanto en casa como en el grupo, terminó guardando silencio. En cuanto a María, se mordía los labios con fuerza. Esta vez las lágrimas eran reales, no actuadas. Estaba asustada. Probablemente nunca imaginó que esos pequeños trucos que tanto orgullo le daban no valían ni lo más mínimo frente a mí. Me di la vuelta, metí las manos en los bolsillos y subí perezosamente las escaleras. Ah, por cierto, dije, dile a la cocinera que me prepare costillas de cordero asadas y me las suba a la habitación. Estaba entretenido viendo el espectáculo y no he comido lo suficiente. Capítulo 9. Según las típicas novelas de familias poderosas, los hombres de la casa están destinados a heredar el negocio y expandir el territorio, mientras que las hijas sirven para matrimonios estratégicos que consolidan los intereses familiares. Antes, la familia Wang también seguía esa vieja y decadente tradición, pero después de que tomé el control total, lo primero que hice fue sacar todas esas absurdas propuestas de matrimonio político de la cabeza del viejo Wang. ¿Estamos bromeando? Me esforcé durante 18 años. Llevé al grupo Wang a un nivel que ni todas las familias poderosas de la ciudad juntas pueden alcanzar, y aún necesitaríamos vender a nuestras hermanas para obtener recursos. Ahora son los demás quienes suplican a la familia Wang por oportunidades. La familia Wang ya no necesita alianzas matrimoniales. Por eso, mi hermana mayor no tiene que casarse por interés y puede centrarse tranquilamente en ser una directora ejecutiva firme y dominante. Mi hermana menor de 15 años tampoco tiene que ser comprometida desde pequeña. En cuanto a mi segunda hermana falsa, Lucía, antes sí tenía un compromiso arreglado, el joven maestro mayor de la familia Ito de la ciudad A, Makoto Ito, después de que tomé el poder. Con una sola frase, ¿quién se cree la familia Ito para aspirar a nosotros? Rompí unilateralmente ese compromiso. Y el resultado fue curioso. Makoto, que originalmente no estaba muy interesado en matrimonios políticos, al ver el carácter frío y distante de Lucía, sumado a la frustración de no poder obtenerla, despertó una extraña obsesión y terminó convirtiéndose en su pagafantas. Durante estos años ha estado persiguiéndola sin descanso. En septiembre, la Universidad A de la ciudad dio la bienvenida al nuevo semestre como una de las mejores universidades del país. La Universidad A también es un viejo socio del grupo Wang, al que donamos decenas de millones cada año en fondos educativos. Yo, el verdadero joven maestro de la familia Wang de 18 años, finalmente entré al campus universitario. Pensé que podría comenzar mi vida soñada de jubilación, asistir a clases durmiendo y jugar videojuegos el resto del tiempo. Pero olvidé algo importante. María también estudia aquí. Mi padre pagó para que María entrara en la universidad A. Es de primer año, igual que yo. Y Lucía, casualmente, es estudiante de cuarto año en la Facultad de Bellas Artes. Desde aquel día en la mansión, cuando la aplasté completamente con lógica, María se ha comportado en casa como una persona invisible. Incluso me evita cuando me ve. Pensé que había recapacitado, que había decidido cambiar y vivir discretamente como una rica heredera. Claramente, la subestimé. Probablemente se dio cuenta de que yo, como jefe final, soy alguien a quien no puede provocar. Así que tomó una decisión muy inteligente, cambió el campo de batalla, trasladó su teatro al campus y concentró todo su ataque en la persona que, según ella, le robó 21 años de vida. Lucía. Hay que admitirlo, María es realmente hermosa. Esa figura delgada producto de la desnutrición, combinada con un rostro delicado y frágil, como si una brisa pudiera derribarla, para esos estudiantes universitarios ingenuos, con exceso de instinto protector. Es literalmente un arma nuclear. En menos de una semana desde el inicio del curso, ya estaba rodeada de un grupo de serviciales compañeros mayores y chicos de su mismo año, y ella, entre ellos, empezó a desplegar silenciosamente sus técnicas de pretenciosa coqueta. Esa tarde, en una cafetería elegante del campus sur de la Universidad A, yo estaba sentado en un reservado en la esquina, con auriculares puestos, concentrado en una partida clasificatoria en el móvil. Joven maestro, ¿qué desea beber? Hoy llegó café Geisha de primera calidad. Se acercó el dueño del café, un pequeño rico al que una vez invertí por casualidad, con una sonrisa servil. Coca-Cola, fría. Ni siquiera levanté la cabeza. Mis dedos volaban sobre la pantalla. En ese momento, la campanilla de la puerta sonó. Por el rabillo del ojo, vi a dos personas entrar.
Uno era un chico con zapatillas de edición limitada y el cabello perfectamente arreglado, Makoto, el antiguo prometido de Lucía y actual pagafantas número 1. Y detrás de él, con la cabeza baja, los ojos enrojecidos y sosteniendo con fuerza un té con leche barato, no era otra que mi hermana biológica, María. Este sistema de emparejamiento está jodidamente mal. Capítulo 10. Maldije en voz baja al juego. Dejé el móvil boca abajo sobre la mesa y me quité un auricular, porque había olido algo, porque lo olí, un olor intenso, familiar, a intrigas profundas. Ito, gracias por invitarme. La voz de María era débil como un susurro, con 3 partes de agravio y 7 de falsa fortaleza. En realidad no hace falta que te preocupes por mí, estoy acostumbrada. Cuando vivía en el campo, escuchaba cosas aún peores. Makoto frunció el ceño, indignado. María, eres demasiado buena. Tú eres la verdadera heredera de la familia Wang. Esa Lucía ha ocupado tu lugar durante 21 años y todavía sigue disfrutando de los recursos que deberían ser tuyos, actuando como si fuera superior en la universidad. ¿A quién cree que está impresionando? Me eché hacia atrás en la esquina de forma táctica. Solo dejé de vigilar unos días y María ya logró enganchar a Makoto. Y por cómo sonaba, ya se había construido frente a él la imagen de una pobre víctima oprimida por la falsa heredera. Ito, no digas eso de mi hermana. María agitó las manos rápidamente, con lágrimas perfectamente contenidas en sus ojos, a punto de caer pero sin hacerlo. Mi hermana, ella también es inocente. Soy yo la que no sirve. Desde pequeña no aprendí piano ni pintura. No entiendo nada. No es raro que las amigas de mi hermana me desprecien, que digan que soy una campesina sin clase. Se sonó la nariz suavemente y, forzando una sonrisa, miró a Makoto. La verdad, envidio a mi hermana. Sí, si no hubiéramos sido intercambiadas al nacer, quizá yo también habría conocido desde pequeña a alguien tan excelente como tú. Impresionante. Esa combinación de retirarse para avanzar y lanzar insinuaciones es un ejemplo de manual de una pretenciosa coqueta. No solo acusó implícitamente a Lucía de permitir que sus amigas la aislaran, sino que además le dio a Makoto una enorme satisfacción emocional, alimentando su ego y su instinto protector, como era de esperar. El aura de reducción de inteligencia de Makoto se activó al máximo. Golpeó la mesa con fuerza. Esto es el colmo. Lucía ya era fría de por sí, pero no esperaba que fuera tan manipuladora. María, tranquila. Hoy justo hay una exposición en la Facultad de Bellas Artes. Voy a pedirle explicaciones ahora mismo. Lo que te pertenece, lo recuperaré para ti. Encendido por las palabras de María, Makoto salió con paso decidido hacia la facultad. María se quedó en el sitio, mirando su figura alejarse. La expresión frágil y lastimera que tenía hace un segundo desapareció en el instante en que Makoto se dio la vuelta. Las lágrimas se evaporaron como por arte de magia. En su lugar, apareció una sonrisa fría, oculta y satisfecha. Era la mirada de una serpiente que, tras sobrevivir en lo más bajo, finalmente había mordido a su presa. Se acomodó el cuello de su camisa descolorida y estaba a punto de seguirlo para disfrutar del espectáculo. ¡Qué fastidio! En el silencioso rincón de la cafetería, de repente sonó un ruido discordante, el chasquido de una lata abriéndose. PSSSH. El cuerpo de María se tensó de golpe, giró la cabeza de forma rígida. Yo estaba sentado en la sombra del reservado, bebiendo tranquilamente un sorbo de Coca-Cola helada, dejando escapar un suspiro de satisfacción. Luego levanté la mirada y, viendo su expresión como si hubiera visto un fantasma, me froté la sien con cansancio. María, dije, ¿de verdad crees que, con solo evitar mi vista, todo el mundo va a seguirte el juego? Golpeé la lata de refresco contra la mesa con un sonido sordo. ¿Sabes qué? Antes de que Makoto llegue siquiera al edificio de Bellas Artes, con una sola llamada mía, su padre vendría en helicóptero personalmente y le rompería las piernas. Miré a esta verdadera heredera, cuyo cuerpo había empezado a temblar de nuevo de forma incontrolable, y solo sentí una profunda impotencia. Los villanos de esta generación de verdad no están a la altura. Yo solo quiero ir tranquilamente a la universidad. Jugar videojuegos, ¿por qué es tan difícil? Ni siquiera me levanté del asiento. Delante de María, saqué el móvil, busqué en la agenda un contacto guardado como viejo de la familia Ito y envié tranquilamente un signo de interrogación. Capítulo 11. En menos de 30 segundos, Makoto, que acababa de llegar a la puerta del café, listo para marchar con arrogancia hacia la Facultad de Bellas Artes a hacer justicia, sintió como su teléfono vibraba frenéticamente en el bolsillo. A través del cristal,
Lo vi contestar. Un segundo antes tenía la expresión de un héroe salvando al mundo y al siguiente, su rostro se volvió completamente pálido, y su espalda recta se dobló en un ángulo de 90 grados, aunque no podía oír la conversación. Por la forma en que asentía desesperadamente al aire, podía imaginar perfectamente lo que decía. Papá, no. No he causado problemas, de verdad no he provocado al joven maestro Wang, me equivoqué. Ahora mismo vuelvo a casa. Colgó. Ni siquiera se atrevió a mirar atrás hacia María, como un perro al que le han pisado la cola. Salió corriendo del campus. Detuvo un taxi y desapareció. Un joven maestro tan grande, y ni siquiera tiene coche propio ni conductor. Dejé el móvil. Volví a tomar un sorbo de Coca-Cola helada y miré a María, que seguía congelada en el sitio, más pálida que el papel. ¿Ves? Te lo dije. Suspiré. Si insistes en jugar a estos juegos infantiles, no solo pierdes mi tiempo, sino también el de la medicación para la presión arterial del padre de Makoto. María se derrumbó por completo. Si la última vez, en la mansión Wang, aún podía pensar que yo la había intimidado aprovechando mi terreno, y hoy, en la escuela, en la universidad A, lejos del núcleo de poder de la familia Wang, entre paréntesis, no realmente lejos. Fin del paréntesis, simplemente utilicé un signo de puntuación para destruir a distancia el pequeño complot que ella había tejido cuidadosamente durante toda la tarde. Eso es un ataque de otra dimensión. La forma en que me miraba ya no tenía nada de celos ni resentimiento, sino un miedo puro, como el de un ratón frente a un gato. Hermano, su voz temblaba. ¿De verdad doy tanto miedo? Hice un gesto con la mano, como espantando una mosca molesta. Vuelve a clase y deja de ver dramas de intrigas de bajo nivel. Mejor memoriza más vocabulario en inglés. Si no apruebas el examen de nivel 4, papá volverá a decir que no te cuido bien. María no se atrevió a decir ni una palabra más. Con lágrimas en los ojos, se marchó cabizbaja. Desde ese día, se volvió completamente dócil, o más bien, entró en una fase de hibernación. Finalmente entendió que, mientras yo, Jorge, siga respirando, todas esas tácticas de pretenciosa coqueta y sus guiones de falsa inocencia aprendidos en lo más bajo no son más que un chiste sin valor. Durante los siguientes 2 meses, el campus de la universidad estuvo en paz. María dejó de molestar a Lucía y también de intentar acercarse a ricos de segunda generación. Iba a clases puntualmente. Incluso llegó a ir a la biblioteca, algo impensable, y tomar prestados libros, como una estudiante modelo que se ha reformado. Y yo, finalmente disfruté de la vida universitaria retirada que tanto había esperado. Mi hermana mayor, Alicia, arrasaba en la empresa, gestionando perfectamente el grupo Wang. Cada día me enviaba informes por WeChat, mientras imaginaba que yo estaba moviendo alguna gran estrategia detrás de escena. La falsa segunda hermana estudiaba pintura tranquilamente en la Academia de Bellas Artes, y de vez en cuando incluso ganaba algún gran premio inexplicable, entre paréntesis, no por influencia mía. Fin del paréntesis. La cuarta hermana Lara seguía siendo una despreocupada aficionada al chisme. Yo dormía hasta despertarme solo. Asistía ocasionalmente a alguna clase que me interesara, y el resto del tiempo lo pasaba en el club de esports jugando, o conduciendo por las carreteras de montaña con un grupo de amigos de confianza. Todo parecía ir en la dirección correcta. Claro, si de verdad me lo creyera, entonces sí que sería el auténtico idiota, cuando un niño está demasiado callado. Seguro que está tramando algo. Capítulo 12. Efectivamente, después de comportarse durante 2 meses como una estudiante modelo en la Universidad A, María finalmente no pudo contener su impulso de causar problemas. Tras las dolorosas lecciones anteriores, probablemente pasó noches enteras reflexionando bajo las sábanas de su dormitorio sobre mi sistema de tácticas, llegando a una conclusión: frente a capital y cerebro absolutos, enfrentarse directamente es buscar la muerte. Así que cambió de estrategia. Como no podía superar la montaña que soy yo, Jorge, decidió rodearme y atacar desde la altura moral y ética, intentando provocar una reducción dimensional para sembrar discordia entre Lucía y yo. Mientras yo empezara a disgustarme con Lucía y dejara de apoyarla, echarla de la familia Wang sería cuestión de minutos. El plan era perfecto, pero su forma de ejecutarlo, sinceramente, me dejó a mí, alguien que ha sido un CEO dominante desde que nació, completamente sorprendido. La ropa exterior en la familia Wang es lavada por el personal en una lavandería en el primer piso, pero la ropa interior se lava en las lavadoras privadas dentro de nuestros baños. Al principio, solo noté que algunos de mis boxers, que dejaba secando en el balcón independiente del tercer piso, desaparecían de vez en cuando,
Pensé que el viento se los había llevado, ya que el otoño en la ciudad es bastante ventoso, pero últimamente la velocidad a la que desaparecían superaba la de mi lavado. Incluso desapareció uno que ni siquiera había lavado aún, y entonces, lo vi con mis propios ojos en las cámaras de seguridad. María, como una marmota ladrona, se coló en mi habitación aprovechando un descuido del personal, y salió, sosteniendo uno de mis boxers seca de edición limitada que aún no había lavado. En ese momento, sentado en la sala de vigilancia, me quedé completamente atónito. Puede que no haya cámaras dentro de las habitaciones, pero en una casa como la de los Wang, claro que hay cámaras en los pasillos. Pero, hermana, ¿qué demonios estás haciendo? Eres la verdadera heredera, no una acosadora pervertida. ¿Para qué robas mi ropa interior? ¿Para hacer algún ritual? ¿No se supone que esto lo hacen los jóvenes maestros verdadero y falso? Ahora las verdaderas y falsas herederas difunden rumores, robando ropa interior. Eso sí que es innovador. Contuve el impulso de desenmascararla en ese momento, porque sinceramente tenía curiosidad por ver qué iba a hacer con esos boxers. He visto historias donde los verdaderos y falsos herederos roban ropa íntima para difamar, pero esto de una hermana robando la ropa interior de su hermano para armar un escándalo, es la primera vez. No fue hasta la tarde del fin de semana cuando papá, rara vez, estaba en casa descansando, entre paréntesis, porque yo me había dejado llevar. Fin del paréntesis, y la cuarta hermana también estaba en la sala viendo la televisión, que el guión de María finalmente comenzó. Papá, yo perdí algo. Creo que lo dejé en la habitación de la segunda hermana. ¿Puedes acompañarme a buscarlo? Con los ojos enrojecidos y una expresión de querer llorar pero sin atreverse a enfrentarse sola a Lucía, mi padre, incapaz de resistirse a verla así, dejó el periódico inmediatamente. ¿Por qué lloras por algo tan pequeño? Vamos, papá te acompaña. Yo estaba en el sofá jugando una partida clasificatoria. Al escuchar eso, apagué la pantalla del móvil en silencio. Ha llegado. El nivel de esta pretenciosa coqueta por fin ha subido de categoría. Capítulo 13. Un grupo bastante numeroso entró en la habitación de Lucía. Ella estaba frente a su caballete pintando con auriculares puestos. Al vernos entrar, solo arqueó ligeramente una ceja. Se quitó los auriculares y no dijo nada. Hermana, perdona por molestarte. La cadena de diamantes que te presté anteayer, ¿dónde la dejaste? Mañana tengo una reunión con compañeros y quiero usarla, preguntó María con cautela. Lucía frunció el ceño. No te he pedido prestado ningún collar. ¿No te acuerdas? Lo dejaste debajo de la almohada. Mientras hablaba, María caminó rápidamente hacia la cama y, como si quisiera demostrar su inocencia, levantó de golpe la almohada. Al segundo, María soltó un grito exagerado, como si hubiera visto un fantasma. Dio 2 pasos hacia atrás. Se cubrió la boca y su rostro se puso completamente rojo. Sobre las sábanas blancas, un boxer negro de hombre reposaba tranquilamente, destacando de forma extremadamente llamativa. Las letras secas en la cintura brillaban bajo la luz de la tarde. María exclamó con incredulidad. Hermana, tú, aunque no seas la hija biológica de papá, el tercer hermano creció contigo. Es prácticamente tu hermano. ¿Cómo puedes hacer algo tan desvergonzado? Con tono indignado, continuó acusando, con lágrimas brotando al instante. Con razón no querías mudarte, resulta que tienes esos pensamientos hacia el tercer hermano. Das miedo. Su voz temblaba de emoción. Estaba completamente inmersa en la alegría de haber conseguido por fin una prueba decisiva contra Lucía, irradiando esa sensación de haber logrado un gran triunfo. Incluso ya había imaginado lo que vendría después, mi padre enfurecido, yo disgustado, Lucía incapaz de defenderse y finalmente siendo expulsada de la familia Wang. Sin embargo, pasaron 10 segundos. El silencio en la habitación era absoluto. No hubo gritos, ni estallidos de ira, porque las reacciones de todos los presentes eran extrañamente anormales. La principal víctima de esta acusación, mi segunda hermana falsa, Lucía, sorprendentemente no se defendió. No dijo su habitual que aburrido con frialdad, ni acusó a María de difamación. Simplemente se quedó de pie junto al caballete, mirando primero el boxer en la cama con una expresión extremadamente compleja, y luego levantó lentamente la vista hacia mí. Yo ya tenía la mano en el bolsillo, sujetando el móvil donde guardaba el video de esa marmota ladrona, listo para sacar la prueba y destruir a María. Pero en el instante en que nuestras miradas se cruzaron, mi mano se detuvo, porque en ese preciso momento, Lucía apartó la mirada de golpe, como si se hubiera quemado. Incluso sus mejillas y orejas, normalmente pálidas y frías, se tiñeron de un sospechoso tono rojizo, que,
Mi corazón dio un vuelco, y mi cerebro dejó de funcionar por completo. Algo no está bien, esto está muy mal. Ese boxer lo robó María. ¿Por qué te sientes culpable tú? Y esa mirada evasiva, como si hubieran descubierto un secreto oculto, ¿qué significa? ¿Acaso? Capítulo 14. Giré la cabeza para mirar a mi padre. Los ojos de Paul estaban abiertos como platos, pero no estalló en ira. Esos ojos curtidos por años en el mundo de los negocios iban y venían entre Lucía y yo. En su mirada no había enojo, solo sorpresa y una emoción difícil de describir. En cuanto a mi hermana menor, Lara, se cubría la boca con ambas manos, con los ojos muy abiertos y el rostro lleno de shock. Evidentemente, la escena había golpeado su percepción del mundo, aunque con su mente simple, probablemente no entendía las implicaciones más profundas. Y María, al ver el ambiente tan pesado y a todos en silencio, pensó que su plan finalmente había funcionado. Creyó que todos estaban demasiado disgustados por la perversión de Lucía como para hablar. La comisura de sus labios ya empezaba a elevarse sin control, así que solo pudo morderse el labio inferior, reprimiendo su alegría mientras esperaba el veredicto final. Pero yo ya no tenía ganas de ocuparme de María. El móvil en mi bolsillo pesaba como una tonelada, y en mi mente solo se repetía la mirada evasiva de Lucía de hace un momento. Durante estos 18 años, los caramelos de menta que me daba cuando mi hermana mayor me obligaba a tomar medicina amarga. El leve suspiro de alivio cuando cancelé su compromiso con la familia Ito. De toda la mansión, eligió poner su estudio justo al lado de mi despacho. Detalles que siempre había interpretado como simple afecto entre hermanos ahora se reproducían en mi mente como una película. Joder, Lucía, con esa cara tan seria, ¿también tienes complejo de hermano? Ejem. Al ver que nadie hablaba, mi padre fue el primero en reaccionar. Se aclaró la garganta y empezó a suavizar la situación torpemente. Bueno, el clima está bien hoy, María. Seguro que hay algún malentendido. Y, no es apropiado que nosotros, hombres, estemos mucho tiempo en la habitación de una chica. Mientras hablaba, me empujó suavemente hacia la puerta, y también llamó a María y a Lara. Vamos, todos a sus habitaciones. No molestemos a Lucía mientras pinta. Esto, ya lo hablaremos después. De una forma extremadamente torpe, mi padre dispersó a todos. Van. La puerta de la habitación de mi segunda hermana se cerró. Durante todo el día, la atmósfera en la mansión Wang fue pesada hasta el extremo. Mi padre se encerró en su estudio, quién sabe planeando qué. Mi segunda hermana no salió de su habitación. Y yo estaba tirado en mi cama, mirando el techo y cuestionando toda mi existencia. En toda la familia Wang, solo María, en su habitación, tarareaba felizmente, disfrutando en secreto de su victoria por etapas tan difícil de conseguir. Capítulo 15. Desde el incidente de la ropa interior, la mansión de la familia Wang entró en un periodo de paz bastante extraño. El ánimo de María estos días era visiblemente mejor. Ya no causaba problemas ni se hacía la víctima. Incluso en la mesa podía comer 2 platos extra de arroz. Probablemente estaba convencida de algo en aquel dormitorio lleno de normas morales. Aunque mi padre interrumpió la situación a la fuerza, la semilla de la sospecha ya había sido plantada. Que la falsa heredera se enamore del verdadero joven maestro, eso es un gran tabú en una familia poderosa. Solo necesitaba esperar pacientemente a que esa bomba explotara por sí sola, y la orden de expulsar a Lucía llegaría tarde o temprano. Viéndola entrar y salir de la mansión como un pajarito feliz todos los días, realmente me daba pena decirle la verdad. La bomba sí explotó, pero lo que salió fue un cielo lleno de flores rosadas. Estos días, mi estado de ánimo ha sido muy complicado, comparado con mi crisis existencial. El camarada Paul podría decirse que ha visto la luz tras despejarse la niebla. Ese viejo zorro, desde que entendió todo aquel día en el dormitorio, ya no mira a Lucía de la misma manera. Antes la veía como hija adoptiva, ahora la ve como la candidata perfecta para evitar que los activos clave del grupo Wang se pierdan. Hija adoptiva convertida en futura nuera, riqueza que se queda en la familia. Para él, esto es prácticamente una bendición. Así que empezó a tantear y a emparejarnos de forma deliberada. Durante la comida, movía a propósito el plato favorito de Lucía hacia mí. Jorge, tu segunda hermana ha estado trabajando duro pintando últimamente. Sírvele un poco de carne. Cuando veíamos la televisión, incluso echaba a mi hermana menor, Lara, del sofá para que Lucía y yo nos sentáramos juntos. Se me erizaba el cuero cabelludo. Solo podía fingir que no veía ni oía nada. No sé cómo manejar esto. En mi vida anterior fui un adicto al trabajo. En esta,
Soy un CEO que pelea a diario con viejos zorros. Puedes ponerme a manejar adquisiciones de decenas de miles de millones y, ni pestañeo, pero enfrentar a una hermana mayor fría que está enamorada de mí, esto está fuera del temario. Pensaba seguir ignorándolo todo hasta ese fin de semana, en plena noche. Aquella noche tenía sed. Ya me había acabado la Coca-Cola de la habitación, así que bajé a la cocina a buscar algo para beber. Pero al pasar por la terraza del segundo piso, olí un leve aroma a vino tinto. Lucía estaba allí, vestía una bata de seda, descalza sobre la alfombra de lana, con medio vaso de vino en la mano, apoyada en la barandilla, disfrutando del viento. Sé que los artistas necesitan inspiración. A veces, una copa es parte de ello. Al escuchar mis pasos, se giró. Bajo la luz de la luna, vi que sus mejillas, siempre frías, estaban teñidas de un leve rubor, y sus ojos, normalmente calmados como agua estancada, parecían cubiertos por una ligera neblina. ¿Aún no duermes?, pregunté torpemente, listo para escapar. Jorge, me llamó por mi nombre, no tercer hermano. Su voz, afectada por el alcohol, había perdido parte de su frialdad, volviéndose ligeramente ronca y suave. Me quedé inmóvil. Dejó la copa y caminó hacia mí, con su estatura de casi 1,70. A esa distancia podía oler la mezcla de pintura y vino en su aroma. Dijo, me has estado evitando toda la semana. Me miró fijamente, gracias al alcohol. Finalmente rompió la máscara de indiferencia. La ropa interior no la robé yo, pero no lo negué, porque no quería negarlo. Respiró hondo, como si reuniera todo su valor. Jorge, me gustas, no como hermana hacia hermano, sino como mujer hacia hombre. Capítulo 16. Joder. Fue directa. Sí, si te resulta repulsivo, o no puedes aceptarlo. Mañana mismo me iré de la familia Wang. Bajó ligeramente la mirada, apretando con fuerza el borde de su bata de seda hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La miré. Su apariencia era de calma forzada, pero con una fragilidad evidente. Mi mente empezó a girar a toda velocidad. Sinceramente, si fuera mi hermana mayor, Alicia, quien me dijera algo así, saltaría del balcón en ese mismo instante y compraría un billete de pie para escapar del planeta esa misma noche. Ella es quien me ayudó con los deberes desde pequeño, quien me obligaba a tomar medicina amarga, quien me cuidaba como si fuera su propio hijo. Eso es otra cosa, pero Lucía es diferente, debido a esa absurda configuración del sistema de que ella sería manipulada por el verdadero joven maestro. Desde pequeño mantuve deliberadamente cierta distancia con ella. Además, su carácter siempre fue frío. El vínculo entre nosotros como hermanos en realidad era bastante débil. Y lo más importante, observé detenidamente su rostro. Rasgos finos. Ese aire frío de mujer elegante. Una presencia impecable. Esto encaja perfectamente con mi tipo ideal de toda la vida. Ahora no tenemos lazos de sangre. Y ni siquiera el registro familiar supone un obstáculo real para la familia Wang. Como mucho, sería salir temporalmente de la familia para volver de otra manera. Y además, ella, como mujer, ya había dado el paso hasta este punto. Si yo seguía dudando, entonces realmente no valdría nada. Dije, ¿quién dijo que iba a echarte? Suspiré, tomé la copa de vino de su mano y la dejé a un lado. No tienes buena tolerancia al alcohol, bebe menos. La miré, mientras ella seguía sorprendida, y me rasqué la nuca de forma incómoda, bajando la voz. Bueno, nunca he tenido una relación, pero podemos intentarlo. Lucía levantó la cabeza de golpe. En esos ojos húmedos brilló la luz más intensa que había visto en toda mi vida. Y así, nuestra relación cambió de manera natural, aunque algo torpe, de hermanos a pareja. El proceso no fue abrupto, porque delante de los demás, Lucía seguía siendo esa persona fría de siempre, solo cuando estábamos solos. Dejaba ver ocasionalmente ese lado dulce y algo torpe de una chica enamorada. Ese contraste tan marcado hizo que yo, que había estado soltero durante 18 años, sintiera por primera vez algo parecido al despertar del corazón. Pero claro, el papel no puede envolver el fuego, y mucho menos ocultarlo de alguien con el radar de hermana obsesionada con su hermano al máximo nivel. Mi hermana mayor, Alicia, había estado viviendo durante medio mes en un apartamento cercano a la empresa para vigilar el proyecto de nuevas energías del sur de la ciudad. Por fin, tras completar el proyecto, se dio 2 días de descanso y regresó feliz a la mansión, lista para disfrutar de su querido hermano de 18 años. Pero en cuanto abrió la puerta del salón, nos vio a Lucía y a mí sentados en el sofá viendo una película. No solo viendo la película, Lucía tenía la cabeza apoyada de forma natural sobre mi hombro, y yo le estaba dando de comer una uva pelada. Plop.
El bolso Hermès que llevaba en la mano, valorado en decenas de miles, cayó al suelo. Juro que en ese momento, la expresión de mi hermana mayor era como si hubiera visto cómo la tierna col que había criado durante 18 años, era devorada por otro cerdo más bonito de su propio patio. Su mundo se derrumbó. Jorge, su voz temblaba. Media hora después, toda nuestra familia, excepto la cuarta hermana, que aún estaba en la escuela, y María, que estaba durmiendo la siesta en su habitación, se reunió en el estudio. Tras conocer todo el desarrollo de los hechos, entre paréntesis, omitiendo la parte de la ropa interior, ya que era demasiado indecente, fin del paréntesis, y recibir el firme respaldo de papá Po de que esto es por la prosperidad eterna del grupo Wang, la sorpresa en el rostro de la hermana mayor finalmente empezó a desvanecerse. Capítulo 17. Ella me miró. Luego miró a Lucía, que estaba sonrojada y con la cabeza baja. Aunque lo de que su hermano se convirtiera en cuñado o esposo le resultaba difícil de asimilar por un momento. Pensándolo bien, primero, la riqueza no se iba a ir a manos ajenas. Segundo, su querido hermano no sería engañado por alguna mujer desconocida de fuera. Tercero, Lucía había crecido bajo su mirada. Su carácter era totalmente confiable. Está bien. Mi hermana mayor suspiró profundamente. Se acercó, me pellizcó la cara y luego tomó la mano de Lucía. Ya que se gustan, ¿cómo podría yo, siendo la hermana mayor, oponerme? Pero Jorge, si algún día te atreves a tratar mal a Lucía, yo seré la primera en no permitirlo. Listo, todos felices. Solo faltaba lanzar petardos para celebrarlo. En este momento, todos los conflictos centrales de la familia Wang habían sido completamente resueltos. Solo quedaba una bomba de tiempo, que seguía sin enterarse de nada. Esa misma noche, a la hora de la cena, María bajó las escaleras tarareando una canción. Sentándose a la mesa con una expresión llena de expectación, miró alrededor y vio que mi hermana mayor había regresado, y que mi padre incluso había pedido abrir una botella de buen vino. El ambiente parecía extremadamente solemne. Los ojos de María se iluminaron. Ahí viene. Seguro que mi hermana mayor ha vuelto y que mi padre y ella finalmente van a juzgar a Lucía, esa falsa heredera pervertida, y aplicar el castigo familiar. Po dijo, hoy hemos reunido a todos para anunciar una gran noticia. Mi padre levantó su copa, con el rostro radiante. Jorge y Lucía ya están oficialmente juntos. Cuando Jorge termine la universidad, celebraremos la boda. ¡Puf! La sopa que María acababa de beber salió disparada de su boca. Se levantó de golpe. La silla chirrió violentamente contra el suelo. Miró fijamente a Lucía, que estaba brindando conmigo, como si sus ojos fueran a salirse de las órbitas. ¿Qué? En la mente de María, era como si 10.000 alpacas estuvieran corriendo descontroladas. ¿Gran noticia? ¿Juntos? ¿Boda? Ella robó ropa interior. Difundió rumores. Se hizo la víctima. Planeó cuidadosamente expulsar a Lucía de la familia. ¿Y el resultado? No solo no la echaron, sino que la familia Wang aprovechó la situación para convertir a la falsa heredera en la futura nuera. Y el detonante de todo, fue precisamente su propia escena de descubrimiento. En ese instante, el mundo de María se vino abajo por completo. Ahora mismo, quería esconderse debajo de la mesa a buscar la nariz de payaso que se le había caído. Por fin entendió que, en esta familia, no solo era una payasa saltarina, sino una auténtica casamentera de primera categoría. Miró mi sonrisa ambigua, luego la actitud satisfecha de mi hermana mayor y mi padre hacia Lucía, y una profunda sensación de impotencia y miedo inundó su corazón. Jorge, ese demonio, no solo controla todo el dinero y el poder de la familia Wang, ahora Lucía también se ha convertido en la señora protegida bajo su dominio absoluto. ¿De qué venganza puede hablar ahora? ¿Con qué piensa vengarse? Ahora mismo, es como un gusano al que han atrapado en su punto vital. Mi padre preguntó con preocupación. María, ¿qué te pasa? ¿Te atragantaste? No, no es nada. Las piernas de María se debilitaron y cayó de nuevo sobre la silla. Bajó la cabeza, con lágrimas acumulándose en sus ojos, pero las contuvo a la fuerza. Desde ese día, María en esta casa se comportó con más obediencia que los propios sirvientes. Ni hablar de ir contra Lucía, ni siquiera se atrevía a mirarme directamente. Rodeaba el camino cuando me veía. Su mayor deseo cada día era que yo no la enviara de vuelta al campo y poder conseguir tranquilamente un título en la universidad. La farsa finalmente llegó a su fin. Después de la cena, Lucía y yo caminábamos de la mano por la avenida arbolada de la Universidad de la Ciudad para hacer la digestión. El viento otoñal soplaba, y las hojas caían una tras otra.
Respiré profundamente el aire con aroma a osmanthus, y miré a la chica a mi lado, fría, de una belleza incomparable, pero completamente dócil conmigo, mi verdadera novia. Mirando atrás a estos 18 años, me protegí del verdadero joven maestro. Despojé de poder a mi propio padre y llevé a la hermana mayor al borde de la locura, entre paréntesis. En realidad a ella le gustaba bastante, fin del paréntesis, y convertí al grupo Wang en el número 1 de la ciudad A. Incluso dejé el testamento escrito con antelación. ¿Y el resultado? El sistema resultó ser un sistema de cultivo masculino completamente idiota. El verdadero joven maestro en realidad era una pretenciosa coqueta como hermana menor que solo sabía robar ropa interior. Y la falsa heredera que en la obra original tenía un final trágico terminó convirtiéndose en mi esposa. Pasé 18 años luchando con el aire, solo para acabar con el trágico resultado de obtener tanto riqueza como amor, con éxito tanto en la carrera como en la vida sentimental. Suspiré y apreté con más fuerza la mano de Lucía Wang. Si somos estrictos, debería llamarse Lucía Liu. Esta maldita vida, al final no está nada mal. Fin del libro, entre paréntesis. Ni de broma. Capítulo 18. Perspectiva de Lucía. Me llamo Lucía Wang, o mejor dicho, debería llamarme Lucía Liu. A los ojos de todos, soy una mujer fría, callada, una especie de belleza distante que no muestra interés por nada excepto la pintura. Pero solo yo sé que en lo más profundo de mi corazón escondo un secreto oscuro, incluso podría decirse, enfermizo. Me gusta Jorge, mi hermano. No sé exactamente cuándo esta emoción empezó a deformarse. Quizá fue desde que, siendo niños, él era obligado a beber aquel tazón de medicina amarga que le daba mi hermana mayor. Aunque le sabía horrible y fruncía el ceño, seguía fingiendo calma. En esos momentos, yo siempre le deslizaba en secreto un caramelo de menta en la palma de la mano. Él me miraba una vez, se lo comía en silencio. Ese pequeño secreto que solo compartíamos los dos, me hacía sentir adicta. O quizá fue cuando lo vi demostrar ese talento empresarial casi aterrador. Mientras otros niños de su edad jugaban o peleaban, él ya estaba en el estudio analizando informes financieros del Nasdaq en inglés. Era como un rey nato. En esta familia, no necesitaba alzar la voz. Paso a paso, sin hacer ruido, tomó el control total del grupo Wang. No era especialmente cercano conmigo. De hecho, muchas veces parecía mantener distancia a propósito, pero siempre apoyaba todo lo que yo quería hacer. Mientras los mayores de la familia consideraban que pintar era una pérdida de tiempo, él simplemente dio la orden, me construyó el mejor estudio de arte de la ciudad y financió mis exposiciones. Incluso, después de tomar el poder, lo primero que hizo fue romper unilateralmente mi compromiso con Makoto. Aquel día, sentado en el sofá, dijo con total indiferencia, ¿quién se cree la familia Ito? Las hijas de la familia Wang no necesitan casarse por interés. Al ver su perfil frío y dominante en ese momento, sentí como si algo golpeara mi corazón con fuerza, latiendo sin control, pero solo podía reprimir ese sentimiento, porque yo era la segunda hija de la familia Wang, y él, el tercer joven maestro. Éramos hermanos en el registro familiar. Cada noche, cuando dibujaba su silueta en el papel, me despreciaba profundamente. Lucía, eres una enferma, estás deseando a tu propio hermano. Pensé que cargaría con ese secreto repugnante toda mi vida, pintando en soledad. Hasta aquella noche, cuando apareció María, mi padre, con los ojos enrojecidos, anunció que yo no era hija biológica de la familia Wang. Habíamos sido intercambiadas en el hospital. Yo y Jorge no compartíamos sangre. En ese momento, mi hermana mayor quedó en shock, mi hermana menor desconcertada, y Jorge parecía haber sido alcanzado por un rayo. Y yo, externamente, solo respondí con un frío y regresé a mi estudio. Pero nadie sabe que, en el instante en que cerré la puerta, mi mano temblaba de emoción al sostener el pincel. No soy biológica. No tengo ningún vínculo de sangre con Jorge. La cadena moral que me había atado durante tantos años, se rompió por completo en ese instante gracias a María. Si no fuera por mantener mi imagen fría, habría salido corriendo a agradecerle de rodillas. Pero tras la emoción, llegó un miedo aún mayor. No me atreví a confesarme. Jorge es demasiado racional, demasiado inteligente. Si hablaba sin pensar, ¿creería que todos estos años de relación como hermanos eran una mentira? ¿Pensaría que soy aterradora y se alejaría completamente de mí? Capítulo 19. Era como un jugador al borde de un precipicio, con las fichas en la mano, pero incapaz de apostar. Hasta que esa idiota de María me dio una oportunidad perfecta para probar. Cuando robó la ropa interior de Jorge en su balcón para incriminarme.
No entré en pánico en absoluto. Ella no lo sabía. Pero yo sí. Las cámaras en los pasillos de la casa cubren todo sin puntos ciegos. Su acción ya había sido grabada. Así que cuando irrumpió en mi habitación con un grupo de personas, sacó esa prenda de debajo de mi almohada y empezó a gritar acusándome de ser una pervertida con intenciones hacia mi hermano. Yo no estaba nerviosa en absoluto. Además, ni siquiera tenemos lazo de sangre. Si Jorge no conociera la verdad, si realmente mostrara asco o rechazo hacia mí, podría haber sacado las grabaciones del pasillo y arrojárselas fríamente a la cara de María para demostrar mi inocencia y seguir siendo esa falsa segunda hermana distante. Pero decidí apostar. No solo no me defendí, sino que levanté la cabeza y lo miré con una expresión extremadamente compleja, como si me hubieran descubierto un secreto, y luego aparté la mirada rápidamente. A eso se le llama retirarse para avanzar. Vi como el gesto de Jorge de sacar el móvil se congelaba. Vi como en sus ojos, siempre calculadores, pasaban destellos de sorpresa, confusión y una tormenta de pensamientos. Sabía que si iba a sacar el móvil, sería para mostrar las grabaciones y ayudarme. También podía imaginar por qué revisó las cámaras, porque, aparte de esa prenda debajo de mi almohada, lo demás, bueno, vi cómo no sacaba las pruebas para destruir a María, sino que, como un conejo asustado, huyó en cuanto mi padre terminó de hablar. Al ver su figura escapar apresuradamente, no pude evitar que una leve sonrisa apareciera en mis labios. Sabía que había ganado la mitad. Durante los días siguientes, empezó a evitarme frenéticamente. Si él no daba el paso, entonces yo tendría que usar métodos poco convencionales. Aproveché un momento en que el personal estaba limpiando para entrar a escondidas en su habitación y llevarme todas las latas de Coca-Cola de su pequeño refrigerador. Ni una sola dejé. Además, dejé mi rastro en su almohada. A medianoche, después de jugar, seguro tendría sed, seguro bajaría a buscar agua. Y yo, con esa bata de seda que mejor marcaba mi figura, con medio vaso de vino en la mano, me quedé en la terraza del segundo piso por donde él tenía que pasar, esperando en silencio a mi presa. El vino era para darme valor y también para darle una excusa perfecta. Cuando se quedó rígido frente a mí, intentando escapar, aproveché el efecto del alcohol y finalmente dije esas palabras que llevaba incontables noches guardando. Jorge, me gustas, no como hermana hacia hermano, sino como mujer hacia hombre. No lo llamé hermano, lo llamé por su nombre, entre paréntesis. Un pequeño truco ingenioso. Apréndanlo. Fin del paréntesis. Tenía las manos sudorosas por los nervios, pero él suspiró, tomó mi copa y dijo, aunque nunca he tenido una relación, podemos intentarlo. En ese instante, escuché como en el páramo helado de mi corazón florecían las flores. Lo que vino después fue tan fluido que parecía un sueño. Mi hermana mayor se derrumbó durante un rato, pero finalmente aceptó, a regañadientes, que yo me convirtiera oficialmente en su futura cuñada. Mi padre estaba radiante, pensando únicamente en su gran plan de cerrar el ciclo de los activos familiares. Y la mayor heroína, María, se volvió completamente dócil. Probablemente nunca en su vida entenderá por qué su gran escena para atrapar a alguien en falta terminó convirtiéndose en el catalizador de nuestro compromiso. En los senderos arbolados de la universidad la brisa otoñal soplaba suavemente. El aire estaba impregnado con el tenue aroma de flores de osmanthus. Giré la cabeza y miré al chico a mi lado, que sostenía mi mano mientras murmuraba molesto por su racha de derrotas en el juego. Ahora, finalmente, me pertenece por completo. Apreté ligeramente su mano, con una ternura en mis ojos que ni yo misma había notado. ¿Qué pasa? Él notó mi mirada y se giró. No es nada. Sonreí ligeramente, y en mi voz fría se coló un matiz de ligereza. Solo, siento que hoy hace muy buen tiempo. Fin del libro, entre paréntesis. Esta vez sí que ha terminado de verdad.